Los seguros son contratos que tienen un marco jurídico, pero tienen muchos aspectos técnicos. Entonces, cuando el asegurado tiene un siniestro, al primero que le llama es a su agente de seguros. Pero su agente de seguros ni es abogado, ni es un experto en todas las partes y aspectos técnicos del seguro. Todos los siniestros, por regla general, salvo el de vida, tú tienes que identificar la pérdida, tienes que cuantificarla, reclamarla, conciliarla, ajustarla, y hasta que pasas por esas 5 etapas, la aseguradora celebra contigo un acuerdo y te paga. Las aseguradoras te van a pagar, Antonio. Todas te van a pagar, todas tienen los recursos, tienen la infraestructura, tienen el capital, tienen las metodologías, pero si tú no sabes reclamar o no tienes las coberturas, eso es lo que va a hacer que no te paguen o te paguen menos de lo que esperas o menos de lo que perdiste. 3 elementos que hacen que yo me mueva. El primero y más importante es que confío en que alguien me va a ayudar. El segundo elemento es la tecnología. Y el tercero es que a mí me mueve el que siempre que tú necesitas avanzar, alguien por admiración te va a ayudar. Yo siempre dije, no quiero que me ayuden por compasión, prefiero que me ayuden por admiración. Por eso es que no me detengo. Todo es una corriente. Cuando tú apoyas, se genera una energía positiva y ese apoyo te llega de regreso. Una cosa es cómo soy yo para desplazarme y para avanzar yo, y otra cosa es cómo yo logro transmitir valores o esfuerzos o ganas para que otras personas avancen y logren sus objetivos. Y lo que hago es tratar de avanzar, porque no dudo que a mis hijas y a mi esposa les dé miedo cuando yo salgo todos los días. No me lo dicen, porque es una forma de apoyarme, pero en ánimo o en honor a esa confianza que sienten de que yo voy a ir y regresar, lo que yo hago es avanzar. No me puedo detener, pase lo que pase. Bienvenidos al Playbook del Empresario, el podcast del IPADE. Todos los días, cientos de empresarios recorren los jardines, se sientan en las aulas del IPADE con la firme intención de perfeccionar sus habilidades directivas para transformar sus empresas y que esas organizaciones construyan un mejor país. Estamos convencidos que la historia de los empresarios, de las emprendedoras, de las directoras que vienen al IPADE son historias inspiradoras que nos pueden ayudar. Así como nosotros usamos casos, esas historias nos pueden ayudar a transformarnos y a mejorar. Esa es la intención de este podcast. Y hoy hablaremos con un gran amigo, con un abogado sinaloense, con una historia de resiliencia, de liderazgo, de innovación. Nos acompaña Manuel Gallardo Insunza, abogado experto en siniestros, cuya historia, estoy seguro, no dejará indiferente a nadie. Manuel, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en tu casa, aquí en el IPADE. Antonio, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir contigo, con los que escuchan este tipo de material y de podcast, esta charla. Me va a encantar compartir todo lo que tú tengas inquietudes de preguntarme. Manuel, tu historia empieza como con un siniestro como el que nos ha pasado a muchos, el robo de una casa. ¿Cómo de ese robo te conviertes en un abogado experto en seguros, en siniestros, y fundas una empresa pionera en su ramo? Mira, la historia nace, siempre que me preguntan les digo, gracias a unos rateros. Rateros que ni conozco, pero estoy seguro que esos rateros cambiaron mi vida. Me robaron en una casa habitación que yo tenía poco de haber adquirido, allá en Ciudad Obregón, Sonora, en el año 1998. Yo vivía en Sonora, trabajaba en Banco del Atlántico, en el departamento jurídico de ese banco, y cuando me roban, yo le hablo a mi agente de seguros y él dice, yo te voy a ayudar a reclamar. Empezamos el proceso con su apoyo. Y al final hay una diferencia en la indemnización. Yo no estaba de acuerdo con esa diferencia. Les insistí y les argumenté legalmente por qué tenían que pagármela. El caso es que durante varias semanas, Antonio, durante algunas 3 semanas, estuve terqueándole a la aseguradora. Y en ese ínter, yo no quería quedarme sin que me pagaran algo que creía que era correcto. Entonces busqué asesores
en materia de seguros, porque yo no sabía nada de seguros. Y no encontré nadie que supiera de seguros. Ninguno de los abogados del banco, de toda la regional, sabía de seguros. Después de unas 2 semanas más, la aseguradora me llama y me dice, aquí está tu segundo cheque. Ya, aquí está tu complemento. Yo creo que me pagaron porque les estuve enfadando todos los días. El caso es que me pagan, pero para cuando me pagan yo me di cuenta que no había quien conociera de seguros. Y ahí decidí renunciar al banco y formar esta firma. Ahí nació esta firma con un caso especial mío, con un caso propio y con la idea de que al no haber asistentes, al no haber asesores en materia de siniestros, pues era un nicho y era una oportunidad que había que tomarla. Y así es como decidí cambiar de actividad de ser abogado de banco a empezar a reclamar seguros. ¿Y cómo ha ido evolucionando la compañía? Has atendido más de 17 huracanes y manejas siniestros a lo largo del país todos los días. Te cuento el primer caso. Creo que muchos empezamos con el primer caso. Definitivamente todos empezamos con el primer caso, la primera venta, la primera operación. El primer siniestro que yo atiendo es de un empresario que tuvo un robo allá en Ciudad Obregón. Y cuando le ofrezco el servicio, lo primero que me pregunta es, ¿y tú eres ajustador? No, le dije, yo no soy ajustador. Bueno, ¿y tú has trabajado para aseguradoras? No, le dije, tampoco he trabajado para aseguradoras. Y entonces me dice, ¿cómo me vas a asesorar con un siniestro si no tienes experiencia en seguros? Pues está muy fácil, le dije. Yo no tengo experiencia en seguros, pero tú tienes 2 meses para reclamar tu siniestro y si no lo reclamas te va a prescribir. Y como tú no tienes nada que perder, si yo te asesoro, yo puedo sacar tu reclamación a flote y si la saco me pagas y si no la saco no me debes nada. Pues yo creo que le caí bien porque cuando vio mi franqueza de que yo no tenía tanta experiencia en seguros más que mi propia reclamación y dijo, pues tiene razón este muchacho, 2 meses más y va a prescribir mi derecho a cobrar. Me contrata, reclamo, le pagan, me paga mis 2,000 pesos porque era una reclamación de 8,000 pesos y ahí tengo mi primer cliente. Así es como nace realmente el primer cliente de mi firma. Hoy en día tenemos clientes prácticamente en toda la República Mexicana. Ese siniestro fue el primero y hoy ya son cantidades que ni me acuerdo de todos los nombres de los clientes. Te puedo decir que todavía durante 10, 15 años me sabía todos los nombres de todos los clientes. Ahorita, afortunadamente, ya no me acuerdo de todos los nombres. Tengo que revisar mis archivos. Pero tengo clientes y amigos, buenos amigos en todo el país, Antonio. Manuel, ¿por qué no paga una aseguradora? Es una gran pregunta y es un gran mito. Las aseguradoras te van a pagar, Antonio. Todas te van a pagar. Todas tienen los recursos, tienen la infraestructura, tienen el capital, tienen las metodologías. Pero si tú no sabes reclamar o no tienes las coberturas, eso es lo que va a hacer que no te paguen o te paguen menos de lo que esperas o menos de lo que perdiste. En realidad, las aseguradoras no tienen la vocación de no pagar. Claro que te van a pagar. Si tú tienes una cobertura y tienes una reclamación adecuada, te van a pagar. ¿Quiénes son los que dicen que no quieren pagar las aseguradoras? Pues aquellos que no tenían una cobertura completa, que sus condiciones no eran las más favorables o que durante el proceso de reclamación cometieron errores u omisiones que hicieron que la indemnización fuera inferior o que la aseguradora les rechazara el siniestro. ¿Dónde está la clave entonces cuando alguien tiene un siniestro para evitar dolores de cabeza y que el proceso sea más sencillo de recuperar, de cobrar? Los seguros son contratos que tienen un marco jurídico, pero tienen muchos aspectos técnicos. Entonces, cuando el asegurado tiene un siniestro, al primero que le llama es a su agente de seguros. Pero su agente de seguros ni es abogado, ni es un experto en todas las partes y aspectos técnicos del seguro. Conoce de la intermediación, conoce de cuotas y todo lo que tú necesites para la suscripción de una póliza, pero no es un experto reclamando seguros. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Cuál es la clave? Asesorarte con un experto en reclamaciones de seguros, porque cuando tienes una estrategia fiscal, ¿con quién te asesoras? ¿Con el laboralista o con el fiscalista? El fiscalista. Si vas a reclamar un seguro, ¿con quién te deberías de asesorar? ¿Con el que lo vende o con el especialista en reclamarlos? El especialista en reclamarlo.
Y entonces me explicabas el otro día, Manuel, que tienes que integrar muy bien el expediente antes de presentarlo a la aseguradora. Es correcto, mira, todos los siniestros, por regla general, salvo el de vida, excepto el de vida, tú tienes que identificar la pérdida, tienes que cuantificarla, reclamarla, conciliarla, ajustarla y hasta que pasas por esas 5 etapas, la aseguradora celebra contigo un acuerdo y te paga. Pero en cada una de esas 5 etapas es muy probable que si no tienes experiencia vayas a cometer errores. Y esos errores, esas omisiones te van a costar dinero. Entonces tienes que hacerlo conociendo el derecho de los seguros y conociendo los aspectos técnicos amparados por cada tipo de cobertura. Eso quiere decir, Manuel, que cuando está bien integrado y cuando pasaste por las 5 etapas, no tienes que terminar en un litigio, en un pleito. Es correcto, de hecho, de cada 100 reclamaciones que nuestra firma representa, llegamos a acuerdos con las aseguradoras aproximadamente en el 98.5% de reclamaciones. Ese 1.5% que no logramos un acuerdo es porque alguna cobertura no está adecuada o información relacionada con el siniestro no está muy clara a primera vista. Y a las aseguradoras, cuando algo no les hace sentido o no les queda muy claro, ante la duda, pues se abstienen. Y esos casos son los que se tienen que ir ante un tribunal. Pero fíjate, de cada 100 se va 1.5 a tribunales. La posibilidad de que te paguen, si tienes coberturas correctas y tienes una estrategia en la reclamación, es altísima. Entonces eso evita extensos tiempos y extensos costos, y eso hace que tú tengas tranquilidad para recuperar tu patrimonio, porque imagínate, se te quemó tu fábrica, se te dañó tu hotel. Entonces necesitas certeza, necesitas estrategia para reclamar un siniestro. No es cosa menor reclamar un siniestro de una bodega, de una fábrica, de un restaurante, donde puede haber pérdidas millonarias, Antonio. O inclusive de una casa, Manuel. Por supuesto, las casas habitación se dañan muchísimo, por ejemplo, en los huracanes, en los fenómenos hidrometeorológicos. Las casas habitación y los departamentos son de las propiedades que más daño sufren, porque hay más casas que comercios en una población. Y muchas de esas casas tienen seguros porque muchas de ellas son adquiridas con créditos. Y las personas no conocen qué tienen de coberturas ni cómo reclamarlas, porque simplemente están pagando un crédito hipotecario. Manuel, déjame cambiar de tema y preguntarte por tu historia personal. Ya nos dijiste cómo evolucionaste en el mundo de los siniestros y pues la firma que has logrado construir. Naciste con glaucoma y desde muy pequeño sabías que era probable que ibas a perder la vista. Correcto, yo nací en Guamúchil, Sinaloa, soy sinaloense. Nací con glaucoma en ambos ojos y desde los 4 meses me llevaron por primera ocasión a la Ciudad de México desde Guamúchil, porque los ojos se me hicieron del color que ahorita tú los ves, así blancos, le llamamos blancos. Y a partir de esa primera cirugía, hubo otras 12 más, yo terminé con 13 cirugías hasta hace 13 años. Y siempre que íbamos a las citas médicas, pues íbamos cada 2 meses, cada 3 meses, hacíamos una travesía desde Guamúchil hasta México, 24 horas de camino en aquellos años. Y como no me daban de alta, cada vez que íbamos con el médico, pues tú como paciente vas con la ilusión de que algún día te dé de alta. Y no me daba de alta y me volvía a citar y pasaban los años y seguían pasando. Y entonces yo fui construyendo una idea en mi mente y dije, seguramente me voy a quedar ciego, porque tantas citas sin que se me dé de alta, es muy probable que el tratamiento no esté funcionando. No sabía cuándo, pero yo estaba muy seguro que algún día podía quedarme ciego. Por eso cuando me robaron y veo la oportunidad de independizarme del banco, de salirme de empleado, yo pensaba, no me puedo quedar de empleado porque si me quedo ciego de empleado me van a jubilar y esa jubilación o esa pensión, perdón, no va a ser suficiente para tratamientos o para poder sufragar una vida si no sé qué sigue, porque yo tenía miedo, al quedarme ciego no sabía si iba a poder trabajar o iba a poder ser productivo. ¿Cómo viviste pues en toda tu infancia, adolescencia,
esta incertidumbre, este proceso que debe haber tenido impacto emocional, físico, y a lo mejor en otras dimensiones. Imagínate un chamaco, un niño con lente, con lentes todo el tiempo y la carrilla, lentes de fondo de botella y siempre te daban carrilla. Yo me tenía que sentar hasta el frente en los salones de clases porque no alcanzaba a ver el pizarrón si me sentaba en la segunda o tercera fila. Entonces tenía que sentarme al frente y a veces, o la mayoría de las veces, no alcanzaba ni siquiera a anotar todo lo que el profesor anotaba en el pizarrón. Yo no lo alcanzaba a copiar. Entonces yo nunca tenía mis apuntes completos, nunca tenía mis tareas completas y fue algo con lo que fui creciendo. No terminaba yo nunca mis tareas. Yo creo que mi cuaderno era el más vacío de toda la clase. Con todo y eso, yo seguía adelante, yo seguía estudiando, terminé la carrera, yo todavía veía cuando terminé la carrera. ¿Y qué hacía yo? Yo trataba de memorizarme todos los espacios. Todo lo que yo pasaba por mis ojos en ese momento, yo me lo memorizaba. Entonces yo recuerdo espacios, recuerdo cosas, lugares, colores, calles. Yo sé lo que hay en cada calle. A muchos les sorprende porque voy en algún vehículo que voy con ellos y digo, ¿verdad que estamos llegando a tal lugar? ¿Cómo sabes? Ah, porque aquí hay un tope, le dije. Y en este tope yo me acuerdo que cuando estás aquí, estás en tal parte. Y si mientras no cambien este tope, yo me voy a acordar que hay aquí. Entonces me tuve que ir memorizando las cosas, los lugares, las fechas, los nombres. ¿Esto lo hiciste conscientemente o fue un proceso de adaptación, pues casi por sobrevivencia? Fue conscientemente, pero con la ilusión de no quedarme ciego. Yo presentía que me quedaría ciego, pero yo no sabía cuándo, porque igual te puede pasar algo y para antes de quedarte ciego puedes irte ya de este mundo. Entonces, no sabes cuándo, sabes que puede llegar y por si llega o no llega, tú haces un esfuerzo especial y ese esfuerzo era el que yo hacía. Trataba de memorizarme todas las cosas. Y hoy en día muchas personas dicen, oye, qué buena memoria tienes. Lo que pasa es que la he tenido que venir ejercitando desde pequeño y afortunadamente todavía me funciona. Manuel, ¿y te quedaste ciego en medio de un siniestro? Sí, fíjate, el huracán Vilma, no sé si te acuerdas del Me huracán acuerdo. Vilma en el 2016. ¿2016? No, 2006. En huracán, un huracán que pegó en Cancún. Yo estaba trabajando para unos hoteleros, para unos clientes hoteleros, reclamando daños allá en Cancún. Y un día me levanto en la mañana y le digo a mi compañero de cuarto, oye, ¿puedes encender la luz? Y me dice, ya está encendida, me contesta. Y yo parpadeé y no veía. Cuando yo parpadeo le digo, ¿puedes abrir la ventana? Y él abre la ventana. Y entonces, como ya era de mañana, entraba la luz del sol, pero yo nomás veía así como manchas. Y lo que dije, Antonio, fue, ya llegó ese día. Fíjate, mi pensamiento dije, ya llegó ese día. ¿Qué día? Aquel día que yo pensaba de niño que algún día llegaría. Eso fue lo que pasó trabajando en Cancún, que ahí fue que me quedó ciego realmente la primera vez, porque fueron 6 veces. Porque seguiste acudiendo a operaciones para ver si recuperabas. Correcto, de Cancún tomé un vuelo a Houston. ¿Y por qué a Houston? Porque hacía como 2 años que yo había conocido a un empresario en Chihuahua y su papá se había quedado ciego y le hicieron unos trasplantes y me dijo, ¿sabes qué? Deberías de ir con estos médicos de Houston. Y me dio los datos y yo los guardé. Entonces, cuando me quedo ciego, vuelo directo al día siguiente. El día que me pasa, consigo boletos de avión y mi cuñado Jaime me acompaña a Houston. Nos recibe el doctor, me revisan, porque conseguí una cita gracias al empresario este de Chihuahua muy rápido. Le hablé y me ayudó a conseguir esa cita. El caso es que me revisan, me ponen unas gotas y con eso empiezo a ver, como por magia. Empiezo a ver y a los días cada vez más y cada vez más. Y entonces dije, mira, tanto miedo que tuve tantos años y con unas gotas ya lo resolví. Pasan como 12, 14 meses, casi 18 meses, perdón, entre 14 y 18 meses. Y se vuelve a quedar la córnea opaca. Me vuelvo a quedar ciego. Dejó de funcionar el tratamiento.
Y a partir de ahí empiezan, Antonio, los trasplantes de córnea. Me aventé 5 trasplantes de córnea y cuando estaba en el tercer trasplante, el primero falló. Y dije, bueno, vamos por otro trasplante. Al siguiente año fui por otro, me lo pusieron, también falló. Y cuando me ponen el tercer trasplante, yo estaba otra vez en Cancún con otro huracán reclamando otros daños para otros hoteleros. Y cuando estoy en la habitación volteo hacia el exterior y veo las palmeras, pero las empiezo a ver doble. Y ese síntoma yo lo había tenido o lo había observado en los anteriores 2 trasplantes. Cuando yo me doy cuenta que otra vez está fallando el tercer trasplante, ahí, Antonio, me puse a llorar, porque muchos creen que soy muy valiente y que no pasa nada, pero no, sí me puse a llorar. Ahí en la habitación estaba yo solo y recuerdo muy bien, lloré aproximadamente 40 minutos. Y lo que dije, pues ya deja de llorar, dije, porque llorando no voy a resolver nada. Vamos por el cuarto trasplante y que sea lo que Dios quiera. Fui por el cuarto, fui por el quinto y cuando el quinto falló dije, ay, ya no voy a estar perdiendo ni mi tiempo ni mi dinero viniendo hasta acá, hasta Estados Unidos. Y eso pasó hace 13 años. ¿Cuál fue de las veces que perdiste la vista, cuál fue la más dolorosa? Esa, para mí fue la del tercer trasplante porque ahí yo dije, no van a funcionar los trasplantes. Así como no funcionaban los tratamientos y me citaban cada 2 meses, yo asocié que no iban a funcionar. Yo ahí estaba, ya me convencí que sí me iba a quedar ciego, porque cuando recupero la vista con los trasplantes, pues dije, mira, tanto que me preocupaba de quedarme ciego y era fácil, nomás era cuestión de poner unos trasplantes. Pero cuando me doy cuenta que ni eso funciona, ese fue el momento que para mí fue vamos a llamarle el más doloroso. Manuel, hoy eres completamente funcional. Yo tengo la suerte de convivir contigo los jueves y bueno, pues vienes al IPADE, vienes a clases, te mueves por toda la ciudad, te mueves por todo el mundo, eh, te adaptas a cualquier espacio. ¿Cómo le has hecho para volverte funcional en un mundo y en un país que no está preparado para la discapacidad? Yo creo que son tres elementos que hacen que yo me mueva. El primero y más importante es que confío en que alguien me va a ayudar, porque si me has visto, como me ves cada jueves que vengo aquí a la Ciudad de México a la clase, nunca falta quien me ayude. Y la verdad que le doy gracias a los compañeros de mi grupo, muy atentos, y siempre buscan cómo ayudarte. Cada paso que yo doy, alguien me ayuda. Entonces yo confío en que alguien me va a ayudar. El segundo elemento es la tecnología. Gracias a que cuando me quedé ciego, el Steve Jobs ya había inventado el Apple. Y entonces, con mi tecnología de Apple, yo me muevo con mi teléfono, con mi computadora. Yo hago todo lo que tú haces excepto manejar. Entonces, ese es el segundo elemento. Y el tercero es que a mí me mueve el que siempre que tú necesitas avanzar, alguien por admiración te va a ayudar. Yo siempre dije, no quiero que me ayuden por compasión, prefiero que me ayuden por admiración. Por eso es que no me detengo. Jamás en mi forma de pensamiento me voy a permitir victimizarme o quedarme detenido esperando que alguien me ayude por compasión. Manuel, tienes un gran sentido del humor. Esa forma de enfrentar pues al mundo, la vida, ¿te ha ayudado en estas adversidades? Definitivamente que todo depende, acuérdate que en el IPA dicen depende, bueno, pues depende de cómo lo veas. Claro que la adversidad va a depender de cómo la tomes. Y yo creo algo, piensa lo más positivo que puedas y siempre va a haber una solución, porque aunque no la encuentres, con que tú digas, sí se puede, claro que lo voy a resolver, eso hace que estés en un sentido positivo. Entonces, mi ánimo tiene mucho que ver con que eso hace que yo vaya venciendo los retos, porque moverme de un punto a otro, yo lo hago fácil, parece fácil, pero tiene un grado de complejidad que yo he aprendido a resolverlo. Por ejemplo, yo me tengo que mover de un punto a otro y siempre tengo que pensar los siguientes 2 movimientos. Yo no me puedo quedar solo
porque yo no uso bastón, lo aprendí a usar hace como unos 5 años, me tomé unas clases aquí en la Ciudad de México, me aventé 3 días y medio con unos instructores aprendiendo a usar el bastón, se terminó el curso y quién sabe dónde quedó mi bastón. No supe dónde quedó, no uso bastón, sí lo sé usar, no creas que no lo sé usar, pero no lo uso. Entonces, pues trato de ser lo más optimista posible, derivado de que siempre hay algo que resolver. Te ríes de las circunstancias adversas. Yo solo me echo mi terapia, cuando alguien de repente, algún mesero, me gusta hacerle la broma porque te dicen, ¿qué le ofrezco? Jugo, agua, café. Le digo, tráigame un jugo de zanahoria. Le digo, eso es bueno para la vista, debe servir de algo. Y los meseros no saben si reír o llorar, pero mejor se ríen. Vives rodeado de adversidad porque los siniestros son eso, ¿no? Los siniestros es un evento muchas veces catastrófico que afectan el patrimonio y tú has sido víctima de la adversidad. ¿Se puede aprender de estas dificultades? Totalmente, porque cada vez que hay un empresario con un siniestro, del siniestro más pequeño que tú puedas catalogar económicamente, para alguien es importante. Si le robaron su automóvil a alguien y es el único automóvil que tenía o lo compró con esfuerzo, para él, para ella es importante. Esa persona tiene una pérdida. Me imagino por lo que está pasando, porque yo cuando perdí la vista, pues tuve una pérdida y eso lo asocio. Él perdió algo, yo perdí algo, yo avanzo, él no sé si logra avanzar solo, pero es muy probable que no, porque en materia de seguros, si no tiene la especialidad y no tiene la experiencia, es muy probable que se equivoque y entonces yo me pongo en modo empático para tratar de ayudarle sin importar la cuantía del siniestro, la complejidad del siniestro. Yo estoy pensando que esa persona tiene que recuperar algo que perdió y hago mi mejor esfuerzo para que así sea. Llegaste a fundar después una fundación, Mark Optic, no sé si lo pronuncié bien. ¿Correcto? Cuéntanos de Mark Optic, cómo surge, por qué y qué hacen ustedes. En Marcoptic lo que hacemos es desarrollar dispositivos médico-tecnológicos. Yo desde que estaba en la preparatoria y en la secundaria, tuve mucha oportunidad de trabajar en talleres mecánicos. Entonces tengo cierta facilidad para distinguir entre una llave 916, una llave Stilson y un desarmador de estrella y un desarmador de pala. Entonces hay herramientas, partes y componentes de maquinarias y equipos que yo sé distinguir gracias a esa formación de mecánico y de reparador de electrodomésticos de la secundaria y la preparatoria, e inclusive en los últimos talleres en los que yo trabajaba cuando todavía estudiaba Derecho allá en Hermosillo, Sonora, eran talleres de reparaciones de avión allá en el aeropuerto de Hermosillo. Entonces, esa formación y ese conocimiento de partes y componentes mecánicas me permitió que cuando me quedé ciego, yo dije, no me voy a quedar ciego sin intentar recuperar la vista. Y el médico con el que estaba yo atendiéndome en Hermosillo, él me dice, ¿sabes qué? Si haces un dispositivo pequeño que pueda controlar el glaucoma, que impida el acceso de bacterias al ojo, que controle la presión, que no se desinfle el ojo, que no lo sientan los párpados, si logramos hacer algo como eso, pudiéramos resolver la alta presión en los ojos, me dice. ¿Eso nomás ocupan? Le pregunto. Sí, me dice, con eso lo hacemos. Espérame, le dije. Y así es que surge una idea de crear una microválvula para el control de glaucoma. Y cuando estábamos trabajando con esa microválvula, pues se nos ocurrió ponerle Mark Optic al nombre de esa microválvula, para nombrarla de alguna forma. Cuando intentamos construir esa microválvula, después de que nos dieron patentes en Estados Unidos y en México, y todavía están vigentes, no pudimos construirlas, mi hermano y yo, y entonces decidimos que ese proyecto lo íbamos a trabajar con la UNAM, pero como ya tenía yo tecnología, que habíamos adquirido softwares, maquinaria y equipo de precisión, y mi hermano dijo que ya no podía hacer esa microválvula, le dije, bueno, ¿y qué hacemos con esta tecnología, con este conocimiento que ya adquirimos? Ya sé, le dije, vamos a hacer prótesis para donar. Y de ahí surgió Fundación Mark Optic, de que ya teníamos tecnología, ya teníamos conocimientos para construir en tercera dimensión partes y componentes, y que al no poder hacer una microválvula con esas herramientas y esas máquinas, decidimos
enfocarlas para hacer prótesis, para donar. Y como íbamos a donar, pero no teníamos fundación, pues dijimos, pues vamos a hacer una fundación. Si no tenemos fundación, hagámosla. Y así surgió Fundación Marcoptic. Y ahora ayudan con estas prótesis a distintas personas. Sí, nosotros donamos prótesis. Hoy en día estamos muy especializados en prótesis de pierna. A las personas con diabetes les amputan las piernas o por un accidente puedes perderla y nuestros dispositivos son altamente funcionales para esa problemática. Y seguimos donando. ¡Qué maravilla! ¿De dónde te surge toda esta energía, Manuel? Fíjate, esas personas que quieren una prótesis, las asocio a las personas como yo que queremos avanzar. Si quieres caminar y necesitas una prótesis, pues vamos a ver cómo te la donamos, cómo conseguimos que alguien dentro de sus programas de responsabilidad social te apoye. Y así hemos logrado vincular a personas que necesitan una prótesis con personas y empresas que quieren donar una prótesis. Es decir, Manuel, has tocado muchas puertas, pero también has logrado que se te abran esas puertas. Todo es una corriente. Cuando tú apoyas, se genera una energía positiva y ese apoyo te llega de regreso. Tú te imaginas, Antonio, que durante el día a mí me ayudan en promedio 22, 23, 24 personas que ni conozco. Yo no sé quién me va a ayudar ahorita a llegar de aquí al aeropuerto al rato que me vaya, porque mañana me voy a Culiacán. Entonces, de aquí del IPADE voy a tomar un Uber seguramente. ¿Quién es ese conductor? No lo sé. Pero ese me va a llevar y cuando lleguemos ahí a donde voy, ese se va a bajar y me va a llevar hasta donde tengo que llegar. Y después me va a dejar con otra persona que ni sé quién es y esa persona me va a ayudar ahí a subirme al cuarto del hotel. Y mañana que quiera bajar, alguien quién es, no lo sé, va a ir por mí al cuarto y me va a bajar. Y así me voy todo el día. Alguien me va a ayudar. Siempre confío, por eso te dije hace rato, la confianza es lo que me mueve. Y cuando me dicen, ¿no te da miedo ir a México? Hay mucha gente, muchos carros. No, le digo al contrario, allá hay mucha gente que te ayuda. Entre más gente hay, es mejor para mí. Manuel, ¿y esto lo reflejas en tu estilo de liderazgo en la fundación, en la empresa? ¿Se lo transmites a los abogados que trabajan contigo y a los demás administrativos de tu organización? Estoy seguro que no. Por eso estoy en el IPADE, porque eso, aunque yo sea de una forma en mi actuar, no necesariamente tengo la habilidad, la paciencia, la técnica para transmitir a los colaboradores. Y creo que eso es algo de lo que me tiene aquí estudiando, buscando ser una mejor persona, buscando ser alguien que transmite ese liderazgo, esas ganas, esa energía. No lo dudo que alguien de mi organización o muchos de ellos puedan sentir una empatía o puedan sentir una admiración porque me ven que subo y bajo y ando en la oficina para arriba y para abajo solo. Y dicen, oiga, Lico, usted parece que conoce, parece que ve. No, le digo, lo que pasa es que me sé de memoria la oficina, por eso puedo ir y venir donde sea. Entonces, no dudo que pueda servir de ejemplo para algunos de ellos, pero transmitirlo, no creo yo que sea el mejor transmitiendo esos valores, esos principios de lucha. Entonces, Lo que espero que me dices sirva. es que siempre se puede seguir aprendiendo. Totalmente, porque una cosa es cómo soy yo para desplazarme y para avanzar yo, y otra cosa es cómo yo logro transmitir valores o esfuerzos o ganas para que otras personas avancen y logren sus objetivos. Estás participando en el programa AD2 del IPADE. Vienes todas las semanas de Culiacán a la Ciudad de México. Cuéntanos cómo estás viviendo esta experiencia que está representando el IPADE para ti. Fíjate, yo antes de ingresar al IPADE tenía que venir 2 o 3 veces al mes aquí a la Ciudad de México, porque aquí tenemos oficinas, igual que en Monterrey, pero yo vivo en Culiacán y ahí tenemos la oficina principal. Entonces yo ya estaba acostumbrado a venir a la Ciudad de México y cuando se cancela el programa del IPADE en Culiacán, pues me ofrecen transferirme a México, Guadalajara o Monterrey y yo decidí venir aquí a la Ciudad de México todos los jueves. Entonces lo que hago es venirme desde el martes en la noche, trabajar todo el miércoles, hago una agenda muy saturada, lo más que puedo, y me vengo a la clase el jueves y los viernes a las 6 de la mañana me estoy regresando a Culiacán. Entonces, no era la complejidad de venir a la Ciudad de México como que tanta.
Lo único que ahora hay que venir cada jueves. Estoy feliz de venir cada jueves. De hecho, mi hija me acompañó al evento de invitados especiales y me dice, con razón, ya sé por qué te gusta venir todos los jueves, porque vienes contento, me dice. O sea, le encantó el ambiente, le encantó el entorno, el análisis del caso. Yo estoy feliz, así. Cuando me preguntan, lo único que creo que me arrepiento es no haber empezado antes. Dije, pero bueno, creo que esta es una buena época, es un buen momento y lo estoy aprovechando. ¿Algún momento, algún caso, alguna anécdota que ilustre esto que estás viviendo en el AD2? Aquí hay algo muy importante. En el AD2, mis compañeros son personas que son en promedio la edad mía, 54 años, poquito menos es el promedio. Y me encuentro una gran empatía entre todos ellos, una gran afinidad y sobre todo unas ganas de ayudar. Todos ellos tienen ganas de cambiar, ganas de ser mejores y lo reflejan en su acción diaria, lo reflejan en su camaradería y eso a mí me encanta. O sea, encuentro aquí con más fuerza, con más energía lo que me encuentro en la calle, porque en la calle todas las personas que me ven, que yo me quiero mover de un punto a otro, buscan ayudarme. Y aquí siento que lo hacen todavía con una más emoción, con una mejor gana, con un mejor ánimo, Antonio. Entonces, como que eso para mí es importantísimo. Estoy encontrando cuando una de las veces que vine la primera vez al IPADE, alguien me dijo, oye, ¿te interesaría o necesitamos que te cambien algo, que te adapten algo? Porque se preocuparon por mi ceguera y les dije, no, tú déjalo todo así como está. Le dije, yo me voy a acoplar, yo voy a conocer las instalaciones y antes de que te imaginas, yo ya voy a saber dónde está cada cosa. Y esas cosas para mí son importantes. Regresando a tu empresa, mencionabas a tu hija, tuve la suerte de conocerla en aquella ocasión que mencionas, en la sesión de persona familia, y después me he enterado que se ha vuelto ella ya un pilar en la organización, es una abogada, también abogada, y que ha adquirido un prestigio importantísimo en el mundo de los siniestros. ¿Qué se siente? ¿Cómo la fuiste preparando? ¿Qué se siente trabajar con tu hija? ¿Y lo ves como un paso de estafeta? ¿Como que ella continuará con el legado? Los proyectos, pues definitivamente no se heredan. Hay que preparar a nuestros hijos, a los jóvenes, para que tomen esos liderazgos y que hagan las cosas mejor que uno. El caso de mi hija mayor, que es Paulina, es bien interesante porque cuando ella empieza su carrera de derecho no sabía qué estudiar, estaba indecisa y al final se decidió por la carrera de derecho. Se parece mucho su caso al mío porque después te platicaré cómo es que yo terminé siendo abogado. Era lo último que yo hubiera querido ser. Si me invitas después, petit comité, te platico. O sea, cómo es que llegué a ser abogado. Entonces, el hecho de que ella haya decidido ser abogada, empezar a trabajar con nosotros, y después se le presentó una oportunidad y se fue a trabajar a un tribunal. Con los años, 3 años después, ella regresa sola a la oficina y a mí me da mucho gusto porque yo nunca la orillé, nunca la empujé ni la presioné a que estuviera en esta actividad. Y para mí eso es algo muy importante. Si ella lo hace por gusto y además esta actividad tiene un potencial porque es una gran oportunidad debido a que hay muy poca competencia. Eso para mí es muy importante. Ahora mi reto es cómo le transmito las ganas de crecer, de siempre mejorar, porque eso de ser abogado, especialista en reclamaciones de seguros, créeme que no nomás es conocer la ley en materia de seguros, tienes que conocer muchos aspectos técnicos en la construcción. Tienes que saber la diferencia entre una trave, una columna, un acero de refuerzo, un acero estructural, entre un concreto, entre una loseta, entre un tubo de cobre, un tubo de aluminio. Todo eso tienes que saberlo, no nada más conocer las leyes. Es el reto que yo tengo de transmitirle todo ese conocimiento técnico que complementa su actividad y su conocimiento de abogada. Manuel, pues no nos dejes con la duda, ¿por qué estudiaste Derecho? Te voy a hacer una síntesis muy sintetizada. Yo lo último que hubiera querido estudiar, Antonio, era Derecho. Yo quería ser ingeniero en electrónica, o por lo menos ingeniero en aeronáutica, pero yo quería ser ingeniero. Cuando termino el Cebetis allá en Guamúchil, me voy a Hermosillo y voy queriendo inscribirme a la
carrera de Derecho en el Instituto Tecnológico de Hermosillo, el ITH famoso. Cuando llego, es junio, finales, y en mayo habían pasado las inscripciones. Total, que ya me dijeron que no podía porque ya habían pasado las inscripciones. Pero además me dijeron que no podía porque yo debía 4 materias de la preparatoria. Entonces no tenía ni el certificado del CEBETIS. Me dijeron, vente hasta el año que entra, pero tráete el certificado, si no, no te vamos a admitir. Cuando no me admiten en el ITH, me voy a un centro de reclutamiento de la planta Ford y me anoto y hago todo un proceso de exámenes de un fin de semana y termino entre los 30 personas. Ahí se inscriben 300 más o menos cada fin de semana. Yo termino dentro de las 30 que eligen cada semana. Y cuando me entrevistan me dicen que sí, ¿por qué quiero entrar a la Ford? Y yo le dije, es que yo sé, he escuchado que a los que empiezan a trabajar en la Ford los mandan a Alemania, los mandan a Estados Unidos. Yo quiero que me manden para allá, quiero aprender y quiero llegar a ser un gran directivo aquí en la Ford y aportar mucha experiencia y aportar mucho valor. Cuando yo le digo a la psicóloga que quiero ser directivo, lo primero que me dice Antonio es, muchacho, no te podemos dar el trabajo. Y yo me quedo así como que, ¿pero por qué? Le dije que no me dijiste que salí bien en los exámenes. Sí, dice, pero los exámenes que estamos haciendo son para obreros y tú no quieres ser obrero. Entonces, como tú quieres ser un directivo, tú vete a estudiar. Cuando seas alguien, regresa a Ford. Ford siempre tiene oportunidades. Pero por el momento que te vaya muy bien porque todavía tengo muchos que atender, así que te vaya bien. Me despacha ese día, domingo en la tarde, después de haber estado reclutado viernes, sábado y domingo. Pues ahí voy de regreso a casa de mis papás y me dice mi mamá, ¿cómo te fue? Pues bien, le dije, quedé entre los finalistas, pero me dijeron que no porque yo quería ser un directivo, entonces me dijeron que no era para mí ese trabajo porque ahí estaban reclutando obreros. ¿Y qué vas a hacer? Me dice, pues no sé, le dije, ya no entré al ITH, ya no me admitieron en la Ford. No sé, le dije, no sé qué hacer. Y me dice mi mamá, ¿por qué no vas a la Universidad de Sonora? Ellos ampliaron una semana más las inscripciones. A lo mejor encuentras algo mientras o algo que te pueda gustar, me dice. Llego a la universidad, reviso las opciones de carreras, había 34 carreras, estaban acomodaditas así en un dossier, en un tríptico o díptico. Las agarro 5, ingeniería en minas, ingeniería industrial, psicología, economía y derecho. Y las empiezo a descartar, Antonio. Dije, ingeniería en minas no, porque seguramente si me voy a una mina va a haber mucho polvo y me voy a quedar ciego más rápido. Entonces dejé la de ingeniería en minas, leí la de ingeniería industrial y no me gustó ninguna de las materias, entonces ya dejé la de ingeniería industrial, agarro la de psicología y dije, ay no, dije, mi novia es psicóloga y probablemente yo me case con ella y no se ocupan 2 psicólogos en una casa. Solté el de psicología y me quedaban 2, economía y derecho. Cuando leo el de economía dije, ay mira, puede llegar a ser presidente de la República porque ahorita el presidente es Carlos Salinas de Gortari y él es economista. Entonces no está tan mal, dije. Y me lo quedé. Y leo el de derecho. Y cuando llego al 7º semestre hay una carrera, una materia que se llama Práctica Forense 1, Práctica Forense 2, 3 y 4. Cuando yo leo Práctica Forense, Antonio, me emocioné. Dije, ya sé, esto es lo que a mí me gusta. La práctica forense, porque cuando yo leía libritos del libro policíaco, eran unas historias de unas estaciones policíacas de Estados Unidos, siempre había un personaje que era el forense, que era el que aportaba elementos técnicos y científicos al detective para resolver el caso. Y yo dije, pues esto es lo que hace el forense, dije. Se parece a lo que yo hago en la mecánica. Y ahí decido estudiar derecho, gracias a que yo creía que iba a hacer lo que hacía el forense de esos libritos. Para que te des cuenta que no me interesaba el derecho, yo estaba estudiando la carrera y seguía trabajando en los talleres de aviones del aeropuerto de Hermosillo. O sea, no me interesaba ser abogado, yo estaba esperando que llegara el 7º semestre para irme a ver qué era lo que era ser forense. Cuando llego al 7º semestre, Antonio, y me doy cuenta que la práctica forense era llevar 3 casos en el bufete jurídico gratuito de la Universidad de Sonora, ahí me sentí morir. Y entonces yo estaba haciendo fila para inscribirme y los muchachos del frente que iban adelante de mí estaban hablando que sí qué tipo de casos iban a llevar o les gustaría llevar en la práctica forense. Y cuando les pregunto que si eso era la práctica forense, ellos me dicen que sí, que era llevar casos en el bufete.
Avanzaron ellos, se inscribieron y yo me quedé en la fila, Antonio. Me acuerdo también esa escena. Y entonces el profesor que estaba inscribiendo me dice, ¿te vas a inscribir? ¿Vas a pasar? Yo titubeé y di el paso y me puse frente a él. Y mientras estaba él anotándome para inscribirme en ese semestre, yo dije, ahorita que llegue de aquí a la parada de los camiones, voy a decidir si me quedo o me salgo de la carrera, porque esto no es lo que yo quería. Yo no quería la práctica forense para llevar 3 casos gratis en el bufete jurídico de la universidad. Me inscriben, atravieso el campus, llego a la parada de camiones, ahí en Hermosillo, cerca del Hospital General, y giro para voltear hacia la calle y dije, no, por menso ahora te quedas en derecho, porque no vas a tirar 3 años y medio de tu vida por haberte equivocado. Y ahora para que se te quite, te quedas aquí y más vale que seas algo y que seas algo bueno, porque si no, eso no va a tener futuro. Y apenas en el 7º semestre, yo decido, como ya estaba metido en la carrera, pues decido comportarme y conducirme como abogado. Por eso llegué a ser abogado, pero yo no quería ser abogado, yo quería ser ingeniero en electrónica. Manuel, hoy, ¿qué te sientes? ¿Te sientes abogado? ¿Te sientes empresario? ¿Te sientes inspirador de otras personas? ¿Cómo te defines a ti mismo? Hoy en día, a mis 54 años de edad, si volviera a nacer, querría ser abogado. No tengo la menor duda. Es la mejor carrera. Obviamente que si estás enfrente de un ingeniero, dices después de ser ingeniero, por cortesía. Es la mejor carrera. Estoy orgulloso de ser abogado. Estoy orgulloso de que mi hija sea abogada. Entonces, me siento abogado, me gusta el ejercicio de mi profesión, pero además hay algo muy importante. Ese forense que yo leía en los libritos, terminé siendo yo mismo, porque a la hora de reclamar siniestros, todo ese conocimiento técnico de máquinas, herramientas, electricidad, plomería, todo eso que yo viví como una experiencia en mi juventud, es la que viene ahora a decirle al abogado Manuel Gallardo cómo reclamar un siniestro cuando se quema una fábrica, cuando se daña una maquinaria, un equipo. Entonces, ¿cómo vino el destino a traerme al forense que yo quería hacer para complementar la carrera de Derecho? Entonces, definitivamente por algo pasan las cosas. Terminé viviendo la experiencia del forense, pero en un entorno totalmente distinto al que yo pensaba. Manuel, interesantísimo todo lo que nos cuentas. ¿Qué sigue para tu empresa? ¿Qué sigue para ti? ¿Qué te motiva a seguir adelante todos los días? Todos los días tienes que encontrar por qué levantarte y para qué levantarte. Cuando me quedé ciego, yo dije, no me puedo quedar parado. Tengo familia, tengo colaboradores, tengo clientes. Hay muchas razones para seguir adelante. Entonces, ¿qué sigue? Pues sigue seguir adelante, seguir mejorándose los procesos, mejorándonos como personas, tratar de aprovechar toda la experiencia que aquí ustedes nos comparten en el IPADE. Definitivamente estoy decidido a buscar ser alguien mejor, hacer las cosas lo mejor posible, porque hay mucho que hacer. La actividad de la reclamación en materia de seguros tiene un ámbito totalmente internacional. La reclamación en México es igualita que la reclamación en Latinoamérica, que en Rusia, que en China, que en la India. Es igual. Son las mismas leyes, son muy parecidas las leyes y los aspectos técnicos son idénticos. Lo mismo hay que hacer para reclamar una fábrica que se quema en la India o en China o en Argentina o en México. Entonces, si hay que hacer lo mismo, lo que hay que aprovechar es cómo escalar el modelo, cómo llevar esa repetición de procesos, cómo llevarla a una escala mundial. Ese es mi reto, cómo llevo mi firma Galvo a una escala internacional para poder ayudar a más personas, poder contratar a más colaboradores y poder generar mayor valor e impacto. Manuel Gallardo Insunza, un privilegio, un gusto escucharte, aprender de ti, ver esa motivación y esa gran alegría por vivir. ¿Qué le recomiendas a la gente que pasa por un momento difícil,
que tiene una adversidad y que puede a lo mejor ver en ti un dejo de esperanza? ¿Qué les recomiendo? Yo puedo recomendar lo que yo vivo. Cuando me invitan a dar alguna plática, yo les digo, yo no puedo darles una exposición motivadora. Yo lo que puedo darles es una exposición de lo que yo hago. Y si eso que yo hago a alguien le motiva, le inspira, pues fabuloso, me encanta. Pero, ¿qué le puedo decir yo a las personas? Yo continúo día a día porque tienes mucho compromiso con la familia. Si tú te detienes, si a ti te pasa algo como lo que me pasó a mí, si te quedas ciego, si te pasa un accidente y tienes familia y tú te quedas estancado, tu familia se va a preocupar. Y tu preocupación pasa a segundo plano cuando ves que tu hija, tu hijo, tu esposa se preocupan por ti y no pueden hacer nada, porque nadie puede hacer más de lo que tú no quieras hacer. Entonces, ¿qué hice yo? Yo dije, jamás voy a hacer una carga para mi familia. Jamás voy a permitir que se compadezcan de mí, que se preocupen por mí, que vean que yo no quiero avanzar. Y lo que hago es tratar de avanzar, porque no dudo que a mis hijas y a mi esposa les dé miedo cuando yo salgo todos los días. No me lo dicen porque es una forma de apoyarme, pero en ánimo o en honor a esa confianza que sienten de que yo voy a ir y regresar, lo que yo hago es avanzar. No me puedo detener, pase lo que pase. ¿Qué puedo yo decir? Pues yo puedo decir lo que yo hago es, no me detengo por nada, pase lo que pase. Hasta dónde llegue no lo sé, pero lo que estoy seguro es que tengo que avanzar porque jamás dejaré que alguien a quien yo quiero se preocupe por mí. Manuel Gallardo Insunza, el director general de Galvo, un gran empresario, un gran amigo. Ha sido un gusto charlar contigo. ¿Dónde te podemos seguir? Las redes sociales, si alguien quiere ayuda en un siniestro, si alguien quiere saber más de Manuel, de tu vida, de las prótesis, ¿cuáles son tus redes sociales o tu correo electrónico o donde alguien pudiera entrar en contacto contigo, Manuel? Claro que sí, Antonio. Nuestra firma se llama Galvo con doble L. Son las iniciales de Gallardo. Las primeras 3 iniciales de Gallardo. Y nuestra página es www.galvo.com. Las redes son las de Galvo. También por ahí mi equipo construye algo en las redes de Manuel Humberto Gallardo. También me encuentras. Y pues mi correo electrónico, ahora sí que quien guste compartirme alguna necesidad en materia de seguros, con todo gusto trato de hacerlo mejor, es manuel.gallardo@galvo.com. Si alguien necesita algo más cercano, puede mandarme un WhatsApp o contactarme a través de las redes. Ahí está mi celular, ahí está anotado. Y con todo gusto, yo siempre estoy a la orden, siempre estoy disponible y les digo a todos, si no te contesto es porque tal vez esté en un vuelo, pero siempre me reporto. Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en tu casa, aquí en el IPADE. Muchísimas gracias por la invitación, Antonio. Es un gusto compartir contigo. Manuel Gallardo, participante del programa AD2 del IPADE, y esto es el Playbook del Empresario, el podcast del IPADE. Todos los martes un nuevo episodio de una emprendedora, de una directora, de un empresario que está vinculado con el IPADE, con historias como la que acabamos de escuchar de Manuel. Muchas gracias. Déjenos sus comentarios en la plataforma que nos estén escuchando. Denle un me gusta, un like, y nos vemos el próximo martes. Hasta entonces, que a todos les vaya muy bien.